Seguimos en el ciclo de entrevistas, notas que venimos realizando en el programa Metadata, un poco para repasar desde que comenzó la campaña electoral en la provincia de Misiones y conocer a cada uno de los candidatos y naturalmente también nos vamos enriqueciendo con ideas, con proyectos y ahora queremos culminar esta serie de ciclos que ha iniciado Metadata con un invitado especial que es el gobernador de la provincia de Misiones. Así que lo estamos saludando al doctor Oscar Herrera Aguada. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias por la oportunidad de estar en Metadata una vez más con ustedes. Damián, Antonio, muchas gracias y mucho éxito con el programa. Bueno, sabemos que está recorriendo bastante la provincia de Misiones en función, digamos, por un lado, vamos a tomar del lado de gobernador y también de médico para conocer un poquito cómo estamos en materia sanitaria en la provincia en este momento, a esta hora, gobernador. Sí, la verdad que ayer recorríamos el nuevo hospital de Jardín América, un hospital de alta complejidad que próximamente se va a habilitar para la atención al público. También recorríamos el hospital oncológico de la ciudad del Dorado, un hospital que va a resolver la problemática de toda la zona norte de la provincia en materia de las personas con enfermedades de tipo cáncer y otras, como enfermedades de la sangre también. También en la línea de seguir teniendo un sistema sanitario con un soporte de camas muy importante para la población. Yo siempre digo que uno no solo tiene que mirar en tener una buena cantidad de camas por el tema de la pandemia, sino también que somos una provincia de riesgo, al ser una provincia donde por las dos rutas principales, por la ruta 14 y por la ruta 12, está todo el transporte internacional de cargas y de sustancias peligrosas. Entonces, nosotros debemos tener hospitales que ante una catástrofe, como puede ser un derrame de líquidos peligrosos o un accidente de un vehículo con líquidos peligrosos, tengamos en los diferentes niveles de la ruta 12, de la ruta 14, hospitales con capacidad operativa de poder resolver esa problemática en esos lugares. Y para eso necesitas tener recurso humano, infraestructura, tecnología y capacidad operativa. Entonces, nosotros teníamos entre El Dorado, que es el hospital de alta complejidad, y después el otro hospital de alta complejidad ya pasa a ser el Hospital Madariaga. Entonces, si a vos te ocurría, por ejemplo, la travesía urbana Jardín América, vos imaginate que en esa zona, hoy mismo, un camión que transporta una sustancia peligrosa tenga un accidente, que nunca uno está exento de que eso pueda ocurrir, la cantidad de gente que vive alrededor de la Ruta 12 en esos 5 o 6 kilómetros que es la travesía urbana, ¿no? Lo mismo en Puerto Rico, lo mismo en Garguapé, que son lugares donde la ruta prácticamente pasa por el eje central de los pueblos. Entonces, es muy importante que estos hospitales sean hospitales operativos y que tengan un perfil resolutivo en la alta complejidad. Y eso, bueno, comenzamos con la primera etapa del Hospital de Jardín América, que es un hospital que va a tener cerca de 15 camas de internación crítica, de terapia intensiva, más 40 camas de internación intermedia, porque ahora ya directamente las habitaciones se van transformando de acuerdo a la necesidad, capacidad operativa en materia de transporte, con 2 ambulancias de alta complejidad. Ayer veíamos una nueva ambulancia adquirida por Jardín América con altísima complejidad, una ambulancia que se transforma en un quirófano móvil inclusive. Entonces, ese es un hospital con capacidad de dar respuesta a todas esas zonas, pero también hay que dotarlo de recursos humanos, ¿no? En un hospital que hoy venía de nivel 2, pasar a nivel 3 significa incorporar terapistas, incorporar profesionales que sepan manejar respiradores, el laboratorio de análisis clínicos, el área de diagnóstico por imágenes que cambia también radicalmente en su estructura. Así que de esa manera, que de la misma manera que lo hicimos el año pasado con el Hospital de San Vicente. Entonces fíjense que
Desde Bernardo de Irigoyen hasta Oberá no había un hospital de alta complejidad en el medio. Cualquier accidentología de gran magnitud que ocurría en la zona norte tenía que bajar prácticamente 200 kilómetros hasta Oberá, con pacientes que hoy ya se cuentan las horas críticas, ¿no? O sea, el salvar a un paciente hoy es, en materia de catástrofes, uno cuenta la hora crítica. Y la primera hora es la hora más importante. La primera hora es la hora más importante. Entonces, bueno, ahora ya entre Iguazú y El Dorado, son dos hospitales de alta complejidad, tenemos la primera hora crítica. Entre El Dorado y Jardín América tenemos un poquito más de una hora crítica, pero no es lo mismo que venirse de Garguapé hasta Posadas, por ejemplo, ¿no? Esto es un poco lo positivo que nos deja la pandemia, ¿no? Una infraestructura sanitaria muy superior a la que teníamos hace un año y medio atrás. Sí, sí, lo que pasa es que la construcción del sistema sanitario de la provincia fue piramidal, y porque así debe ser. ¿Por qué piramidal? Porque primero vos necesitas empezar con una base muy importante que es la atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud nosotros la fortalecimos con los agentes sanitarios, los más de 1000 promotores de salud, más los más de 500 centros de atención primaria que hoy tiene la provincia. Ahí está sentada la base de lo que es la prevención de las enfermedades, pero para eso tenés que tener un cambio de paradigma. Antes el paradigma era de la enfermedad a la salud. Ahora debe ser de la salud a la enfermedad, de la persona sana que se enferma, no del enfermo para sanarlo cuando va a un centro de salud solamente. Y después se comenzó con los hospitales de alta complejidad, con el Madariaga, con el Hospital de Oberá, el fortalecimiento del SAMIC El Dorado, el SAMIC Iguazú, y después vino la otra etapa, que es el Hospital de Alem, el Hospital de Apóstoles, el Hospital de San Vicente, y ahora el Hospital de Jardín América, y seguramente antes de fin de año tendrá las mismas características el Hospital de Puerto Rico, que es un hospital que ya está concluida la primera etapa, está iniciando la segunda etapa y va a ser un hospital también de una complejidad similar. En este momento, gobernador, ¿qué cantidad de camas se tiene a lo largo de la provincia de Misiones y qué nivel de ocupación por esta pandemia se tiene? Hoy estamos en un 53% de ocupación a esta hora de camas críticas de la provincia. Y la cantidad de camas son dinámicas porque muchos pacientes, por ejemplo, se internan en forma transitoria para poder hacer una terapia con plasma convaleciente, por ejemplo. Se le hace la terapia y el paciente que tiene muy poca sintomatología va a seguir su tratamiento en su domicilio, ¿sí? Las camas de unidad crítica van rotando, digamos, en estos últimos días. Solamente en Oberá incorporamos más de 40 camas de unidad crítica, Jardín incorpora 10 en una primera etapa y 5 en una segunda etapa, San Vicente incorpora otras tantas. Así que es muy dinámico, pero también tenemos que ver las camas no solamente del sector público, sino también tenemos un sector privado que ayuda y acompaña y que se hace sinergia en el trabajo porque todos atienden la patología respiratoria. Y lo que no tenemos que olvidarnos que entramos en un tiempo de reconversión de los servicios. Ustedes van a ver que agregan camas de un lado, agregan camas del otro. ¿Por qué? Porque pasamos de la patología digestiva a la patología respiratoria, la patología estival a la patología invernal o otoñal e invernal. Entonces, eso se va transformando el sistema y va dando la oportunidad para poder resolver la problemática estacional que vamos teniendo en su momento. Muchas camas entre diciembre y enero estaban abocadas, por ejemplo, no este año, pero sí el año anterior, a la atención del paciente con dengue, por ejemplo, ¿no? Entonces, que también necesita otro tipo de atención en cuanto a la infraestructura porque es un paciente que tiene que estar aislado, que no tiene que picar mosquitos, tiene todas sus características. Bueno, de eso se trata la nueva medicina, de no ser compartimientos estancos y de no tener un hospital, decir, no, yo acá atiendo esto y es esto nomás, sino tenés que ir variando de acuerdo a las capacidades que tenés operativas de recursos humanos y de recursos técnicos. Se ve en los últimos días que, si bien Misiones está en una meseta hace un tiempo, despacito los casos positivos de coronavirus fueron subiendo en los últimos días y también las internaciones. Sí. Esto tiene que ver
con el gran movimiento que hay, tiene que ver con que se está testeando más, con que la gente está buscando más testeo, tiene que ver también con esto del invierno, de que la gente empieza a encerrarse, empieza a estar en lugares más cerrados. ¿Con qué se puede relacionar esta suba de casos que empezó a haber en Misiones y la ocupación también de camas? Todo tiene correlación. Todo tiene correlación. Sabemos que en este tiempo la corrida epidemiológica que tiene la República Argentina, que tiene Brasil, que tiene Paraguay, que tiene Corrientes mismo, que es nuestra provincia vecina, nosotros no estamos ajenos a que eso pueda ocurrir en la provincia. Lo importante es que vos tengas la capacidad operativa para poder resolverlo. Y sobre todo, teniendo en cuenta que ha bajado la edad en la cual los pacientes se afectan más. Si bien nosotros transcurríamos un diciembre, enero y febrero en una patología que se enfocaba más fundamentalmente en los mayores de 60 años, hoy tenemos una patología que está girando alrededor entre los 30 y los 50 años. O sea, ha bajado la edad y eso también es importante a tener en cuenta porque son pacientes que tienen más tiempos de estada en una cama de un hospital, ¿sí? Entonces, cuando antes vos tenías un recambio de camas cada 3 días o cada 4 días, hoy el recambio de camas se hace cada 7 días o cada 10 días. Un recambio de camas de terapia estaba alrededor de los 10 días, ahora se va a los 15 días, porque son personas más jóvenes que tienen más tiempo para la recuperación. Entonces, de a poco, ese número de camas va diciendo, bueno, tenía 90 y mañana tenés 95. Pero fíjate vos que el número de óbitos o de muertos ha disminuido. Entonces, eso también tiene su influencia indirecta en la cantidad de camas que se van ocupando. Por eso nosotros trabajamos muy fuerte ahora en tener mayor capacidad operativa y número de camas disponibles para poder ver que si el tiempo de estadía de un paciente en las camas de oxigenoterapia o en las camas de terapia intensiva necesita prolongarse, nosotros tenemos que tener una cama para aquel que la necesite y que tenga que ingresar al sistema sanitario. O sea, esas son las variables que vamos teniendo y por eso vamos a ver que se incrementa el número de camas y el número de casos, lógico. Los testeos en la provincia están en los niveles que nosotros siempre fuimos de tener testeos gratuitos. Lo que pasa es que hubo un tiempo donde disminuyó ese testeo gratuito porque la gente no ameritaba testearse. Hemos llegado a tener 200, 300 por día y en otros casos hemos llegado a tener 1000 test por día solamente en el Parque de la Salud. ¿Por qué? Porque también, eso es lo que yo hablaba con los responsables del área y me decían, hay mucha gente joven testeándose y que muchos de ellos son asintomáticos, oligosintomáticos o son contactos. Entonces, se testean y a mí me parece muy bien, porque la lógica de enfrentar la pandemia cuando tenés una corrida epidemiológica como la que tiene la Argentina hoy es mayor cantidad de test para detectar la mayor cantidad de positivos, para aislar la mayor cantidad de positivos y para detectar mucho más rápido dónde gira esa corrida epidemiológica. Fíjense ustedes que nosotros tuvimos una época que giraba alrededor de cerca de las 4 avenidas de Posadas. Digamos, todo caso que todo el mundo conocíamos fue en diciembre, que estuvo todo relacionado ahí. Bueno, esto a nosotros nos va dando un panorama de qué barrios son, de qué zona específica y en la provincia de qué localidades son, entonces se puede advertir a los intendentes de la pisada epidemiológica que están teniendo. Porque también en un municipio como El Dorado, vos podés tener el foco en un lugar y en el otro quizás tenés un poco más de disminución en los números de positivos. Por eso es muy importante que nosotros podamos trabajar siempre en testear, aislar y medicar en el caso de medicar. Y ahora, lógicamente, testear, aislar y vacunar, que es lo más importante. En ese contexto, gobernador, y teniendo en cuenta que estamos llegando al mes de junio, por ahora la actividad escolar se mantuvo en la provincia de Misiones
digo, los programados de no modificarse el escenario, la actividad escolar estaría con las vacaciones ya pensándose hacia adelante, ¿no? Nosotros seguimos muy de cerca eso, Antonio, y eso es una cuestión del día a día. A ver, desde que comenzaron las clases en la provincia de Misiones, hemos tomado la responsabilidad de la seguridad sanitaria, pero también hemos tomado la responsabilidad de vacunar a todos los docentes que pudimos llegar en la provincia. Cercano al 100% de los docentes han recibido como mínimo la primera dosis de la vacuna. ¿Sí? Entonces, vacunamos a los docentes casi en su totalidad. Ahora estamos ya, muchos de ellos, calculo que estará cerca del 50%, ya con la segunda dosis aplicada. Estamos haciendo todos los días, incluidos sábados y domingos, testeos aleatorios de análisis a docentes, de a 20, de a 30 docentes, de uno o de otro lugar, y los índices de positividad son muy bajos. Los índices de positividad son muy bajos. Estamos viendo también cuántos docentes se internaron en el sistema sanitario a lo largo de todo este tiempo y no hemos tenido un reporte de una internación importante como para decir acá está circulando esto. Si bien nuestras escuelas están trabajando, también ellos tienen el sistema de burbuja y el sistema de alternancia. No es que Misiones tiene los chicos adentro de la escuela a los 30 días, sino que tiene un sistema, una semana sí, una semana no, una semana sí y una semana no. Y de esa manera también uno puede ir controlando con los test a los chicos y con los test a los docentes para saber cómo se mueve la epidemiología. Y hasta ahora no hemos tenido ningún reporte, salvo algunos establecimientos muy puntuales, que ustedes lo saben muy bien. Ha ocurrido acá en Posada en un establecimiento, se aisló la burbuja de ese grado, el establecimiento siguió funcionando y después no tuvimos complicaciones en ese establecimiento. Ocurrió en Campo Grande también. Bueno, nosotros hicimos todo el esfuerzo para que los chicos puedan estar en la escuela y para que los docentes puedan estar en la escuela seguros, ¿sí? Con seguridad sanitaria. Después sí tiene la segunda parte, que es la parte de la movilidad. Y la movilidad, mientras se controle en las ciudades grandes, como Posadas, como El Dorado, como Vera, el resto de los lugares, la mayoría de los chicos va a la escuela llevados por sus padres. No hay tanto, en los pueblos más chicos, de los 77 municipios de la provincia, los chicos son llevados por los padres o van caminando a la escuela, ¿no? Entonces, también esa es una variable que nosotros tenemos en cuenta cuando tomamos las decisiones. Y todas las decisiones se toman a raíz del Consejo, del Comité de Crisis de la provincia, que van evaluando cada uno de los parámetros o de los indicadores que vamos teniendo día a día. Tema vacunación. Está empezando a llegar, o por lo menos en los últimos días, se vio que el ritmo de llegadas de vacunas al país se está acelerando, digamos. Se resolvieron algunos inconvenientes que se ve que había con la llegada de vacunas al país y esto está empezando a acelerar. Con respecto a Misiones y esas vacunas que están viniendo, ¿qué perspectivas hay con lo que se viene del operativo de vacunación en cuanto a seguir cubriendo sectores que todavía no están cubiertos o poder ir completando las dosis que faltan en otros sectores? Nosotros también en el esquema de vacunación nos hemos parado sobre una línea que es la realidad de la provincia. La realidad de la provincia te dice que el 42% de los misioneros tienen menos de 18 años, lo cual no hay ninguna vacuna indicada para aplicar a más de 400.000 misioneros. Partamos de esa base. Después, la segunda etapa es lo que quedan del otro 58% es la población a vacunar. Ese 58% de la población a vacunar, tenés una población en una primera etapa de mucho mayor riesgo, que fueron los mayores de 80 años, donde hemos vacunado a más del 86% de los mayores de 18 años. Luego bajamos la edad a los 70 años y hemos vacunado también a más del 86% de los de 70 para arriba. Luego bajamos a 65 y luego bajamos a 60. El impacto es positivo. Fíjense ustedes que la positividad de cada 100 positivos que podés tener, menos del 6% o del 5% son mayores de 60 años. O sea, vos tenés 100 test, 6 son mayores de 60 años. 100 positivos, 6, 7, 8.
Ahí anda, ¿sí? Tiene un IP muy bajo. Efecto vacuna, estamos convencidos que es efecto vacuna. Entonces, cuando empezamos a ver eso, es lógico que nosotros tenemos que disminuir la edad, porque la franja joven de nuestra provincia, de los 18 hasta los 40 años. Por eso bajamos hace 2 semanas la edad de 40 años. Y ustedes fíjense que bajamos la edad de 40 años y aún así seguimos teniendo casos de personas de 42, 43 años que llegan a la internación. Muchos de ellos inclusive con una dosis de vacuna. Y después hemos bajado a 18 años con factores de riesgo. Y todos se sorprenden y se sorprendieron porque Misiones hacía esto. Y ayer, gratamente, vemos que Buenos Aires comienza a vacunar a mayores de 18 años con factores de riesgo. Y vemos que Capital Federal ya comienza a vacunar a mayores de 45 años. Y Corrientes viene como nosotros, vacunando a mayores de 45 hace 2 semanas. Y a mayores de 18 con factores de riesgo. Con una diferencia. Misiones tiene una amplia población rural y una gran población que no llega muchas veces a inscribirse con la aplicación nuestra. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer como estrategia? Es algo que es fundamental en inmunización, que es cuando vos aprendés atención primaria de la salud y vas a hablar de inmunización, el primer capítulo se llama Oportunidades perdidas de vacunación. Eso es lo que la política debe disminuir, la oportunidad perdida. Entonces, cuando vos tenés la vacuna y tenés la oportunidad de hacerle a alguien, tenés que hacerle. Entonces, si yo encuentro una persona de 80 años que está en la plaza y le pregunto, ¿usted no se vacunó? No, no me vacuné porque... Vengo y le vacuno. Vengo y le vacuno porque si no estoy perdiendo una oportunidad. Y nosotros los pediatras sabemos lo que significa la oportunidad perdida de vacunas. Entonces, ¿qué hacemos? Igual que hace Corrientes también, porque tiene la misma característica poblacional prácticamente que nosotros en cuanto a la cantidad de inscriptos. Hace trabajos de extramuro. Y los trabajos extramuro, que algunos le llaman sorpresa, no son sorpresas, son extramuro. Extramuro significa, de acá me voy allá, del muro que tengo sanitario, tengo que salir y tengo que irme a buscarlo porque no viene, no entra a mi muro. Yo debo ir a buscarlo allá. Y es lo que estamos haciendo nosotros. El trabajo extramuro es, por ejemplo, la inmunización de los choferes de camión. Se pide la lista y se va y se los vacuna, porque tienen riesgo que hacen transporte internacional. Como hemos vacunado a los taxistas, y vamos a seguir vacunando. Como hemos vacunado a los viajantes, porque se van de Buenos Aires, vienen para acá y de acá se van para otro lado. Como hemos vacunado y estamos vacunando a los discapacitados. Obvio, todo va dentro de su etapa de mayor riesgo a menor riesgo. Los discapacitados se vacunan. Primero, aquellos que tienen síndrome de Down. ¿Por qué? Porque el síndrome de Down tiene una predisposición genética de la cardiopatía congénita que agrava la patología. Entonces, un paciente con síndrome de Down debe ser vacunado. Y si no viene a vacunarse, hay que ir a buscarlo y hay que vacunarlo. Gobernador, en ese cuadro de situación que plantea, bueno, apenas falta una semana para lo que va a ser las elecciones aquí en la provincia de Misiones. ¿Cómo estamos llegando, digamos, y qué le puede decir a la población respecto a esta movilización que va a implicar las elecciones del próximo domingo? Que seguimos tomando todas las previsiones sanitarias para que sea algo seguro. Hoy la población se moviliza a hacer una cosa o la otra. Esta movilización es una movilización segura, hemos tomado todas las previsiones, hemos tenido la posibilidad de trabajar con el Tribunal Electoral para que las mesas sean mesas seguras, con Salud Pública, con el Ministerio de Gobierno. Se han tomado todos los recaudos en lo que hace al control, se ha ampliado el número de mesas, se ha ampliado el horario de vacunación, estamos siguiendo día a día la evolución epidemiológica de la provincia.
hoy se moviliza esa misma cantidad de gente todos los días en la provincia. Se moviliza todos los días en la provincia de Misiones. Y hemos llegado hasta este tiempo con ese equilibrio. Bueno, nosotros continuamos en esa línea, pero también somos conscientes de que debemos garantizarle a la población que el lugar donde va a votar sea un lugar seguro. Como también tiene que garantizárselo el supermercado, como también tiene que garantizárselo el banco cuando va a cobrar sus saberes, como también tiene que garantizarle un lugar seguro cuando te vas a un restaurante o te vas a un lugar en la costanera. Ya, el lugar seguro es el lugar donde la persona va a emitir su voto. Y ahí es donde nosotros estamos trabajando muy fuerte y lo venimos haciendo desde el primer momento y hemos dotado de todas las necesidades que nos han planteado desde el Tribunal de Seguridad Sanitaria en cada uno de ellos. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta vamos a seguir esta charla con el gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Huat, y ya nos vamos a meter en la parte de elecciones. Vamos a hablar qué va a pasar con las elecciones en este contexto de pandemia y también vamos a charlar un poco sobre la oferta electoral que está haciendo el Frente Renovador y cómo está llegando a la gente también en una campaña electoral bastante rara y muy distinta a todas las demás. Así que pausa y volvemos.